Buen día a todos, Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes para iniciar en esta mañana nuestra escuela dominical. Damos gracias a Dios porque cada día nos vamos acercando con más confianza a Dios y esa confianza la da la claridad de su palabra. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Es la claridad de Dios la que nos permite esa seguridad y estamos cada vez mejor dispuestos para nuestros cultos. Doy gracias a Dios por cada familia, por cada persona que desde sus casas, desde sus lugares, están uniéndose a nuestra escuela dominical. Bienvenidos todos en Colombia y en muchos otros lugares del mundo que se integran a esta actividad espiritual. Gloria a Dios por todo. Los invito a orar en este momento. Vamos a orar. Colóquense en pie, por favor, y vamos a presentarnos delante de Dios. Sé que cada uno lo hemos hecho individualmente, pero en este momento nos unimos todos dispuestos, posiblemente allí en sus casas, en sus lugares, en esa sala donde están reunidos, donde estamos reunidos para glorificar al Señor. Vamos a orar juntos en voz alta. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias en este momento en unión a todos los hermanos que nos integramos para nuestra escuela dominical. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra que estamos recibiendo, la cual cada vez más nos da seguridad y confianza para acercarnos con más confianza, oh Dios, en estos cultos, en cada actividad espiritual, Señor, que como iglesia tenemos, Dios mío. Señor, gracias por cada persona que se va vinculando, que va aceptando la invitación y va llegando, oh Dios, para glorificar con nosotros tu santo nombre. Te pedimos que nos bendiga, que nos oriente, que podamos tener la capacidad de recepción, de asimilación del mensaje de tu palabra, que es lo que finalmente, Señor, nos enriquece para nuestra vida cristiana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, el capítulo 1. Esperamos que cada persona pueda tomar la Biblia y pueda leer allí en su lugar para edificarnos todos y construir nuestra fe a partir de la lectura de la Biblia. Primera carta de Pedro, el capítulo 1, me permito leer desde el versículo 1 al versículo 12. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios por su palabra. Tomen asiento, hermanos. Qué alegría poder tener a la mano la Biblia, la palabra de Dios, poder disfrutarla, poder leerla, poder compartirla. Eso hace parte de nuestro culto cristiano, como también hace parte de nuestra alabanza, el poder unirnos todos, unir nuestra voz, unir nuestra disposición para glorificar al Señor con letras y melodías muy especiales que la iglesia tiene para que las disfrutemos. Y qué mejor que en esta escuela dominical lo podamos hacer todos unidos como familia. Los invito a cantar y seguidamente a la alabanza estará con nosotros nuestro pastor, el hermano Jorge Enrique Orejuela, para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Para rescatar al hombre del pecado, es Jesús la respuesta eficaz. Para proclamar al pobre libertad, nueva vida en que está en ansiedad. Para aquel que llora y consolación, es Jesús la respuesta eficaz. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, pues nos da su evangelio eficaz.
su Hijo al mundo, Él vino a amar, a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba que Él vive ya, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Entonces yo cruzaré el río y el dolor jamás habrá. Se cambiará. Muerte en victoria, veré la gloria y sabré que Él reinará, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Entonces yo cruzaré el río y el dolor jamás habrá. Se cambiará. Muerte en victoria, veré la gloria y sabré que Él reinará, porque Él vive. Espero el
cosas que quieren quitar mi vista del Señor. Cosas pequeñas y grandes cosas hay, pero para mí no hay bien fuera de ti. Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Aunque todo el mundo pusieras a mis pies, mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Cuando he tratado de vivir sin contar contigo, cuando he querido hacer las cosas por mí mismo, el resultado el mismo siempre fue. Me di cuenta que sin ti no puedo vivir. Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Aunque todo el mundo pusieras a mis pies, mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Si tuviera riquezas, placeres y poder, o si mi fama fuese como la que tiene un rey, si tuviera todo y me faltaras tú, no tendría nada sin yo tenerte, Señor. Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Aunque todo el mundo pusieras a mis pies, mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Aunque todo el mundo pusieras a mis pies, mi alma te diría, como te dice hoy, que no hay para mi bien fuera de ti, Señor, que no hay bien fuera de ti. Cuando veo mi pequeñez ante toda la grandeza de lo creado, solo alcanzo a percibir el amor y la gracia que me has dado. Cuando pienso del polvo de donde vengo y el potencial que se desarrolla,
siendo pequeño. Solo puedo darte gloria, pues es tu gracia quien lo valora, y por tu espíritu mi vida aflora. Padre, tu plan es grande, del polvo formaste lo que hoy es el hombre, pensando en hacerle bien por tu amor, y así dándole tu reino y tu nombre. Hoy quiero expresar de mi corazón que es tu gracia la razón, que en mi vida cobra sentido, pues tú eres mi hacedor y mi destino. Hoy quiero expresar de mi corazón que es tu gracia la razón, que en mi vida cobra sentido, pues tú eres mi hacedor y mi destino. Ante toda la grandeza de lo creado, solo alcanzo a percibir el amor y la gracia que me has dado. Cuando pienso del polvo de donde vengo y el potencial que se desarrolla siendo pequeño, solo puedo darte gloria, pues es tu gracia que lo valora, y por tu espíritu mi vida aflora. Padre, tu plan es grande, del polvo formaste lo que hoy es el hombre, pensando en hacerle bien por tu amor, y así dándole tu reino y tu nombre. Hoy quiero expresar de mi corazón que es tu gracia la razón, que en mi vida cobra sentido, pues tú eres mi hacedor y mi destino. Hoy quiero expresar de mi corazón que es tu gracia la razón, que en mi vida cobra sentido, pues tú eres mi hacedor y mi destino. Gracias a Dios, hermanos míos, por la oportunidad que tenemos hoy de vivir esta experiencia cúltica como la iglesia congregada a nivel nacional e internacional. Nos entusiasma enormemente este nivel de comunión en el que nos encontramos,
esta calidad de la relación que hemos establecido y que nos sirve para descubrir que Dios tiene muchos caminos para permitir que nosotros mantengamos la vigencia de la congregación. Bienvenidos entonces a el mensaje de la palabra alrededor de todas estas cosas hermosas que hemos hecho a lo largo de este culto, y es el poder recibir la claridad de un texto que nos introduce en el ambiente de la alabanza a Dios y del reconocimiento de su grandeza y de sus razones para nosotros, como dándonos pautas para la palabra que va a ser predicada. Y gracias a Dios por todas esas canciones hermosas que nosotros entonamos. Las entonamos con la sensibilidad que nosotros tenemos como la iglesia, que entiende a qué la está llamando Dios. En relación con el tema que hoy traemos, Cae de perlas, la canción Tu Gracia, ¿ya? Una composición de nuestro hermano Wilson García y de nuestro hermano José Luis Gualdrón. Canción hermosa, por lo que dice en términos de argumento y lo que dice la música, porque el decir de una canción no es solamente las palabras que nosotros entendemos, sino que también debemos entender su música. Y eso está ligado. Saber entender una canción incluye ambas cosas. Dice la canción: cuando veo mi pequeñez ante toda la grandeza de lo creado, solo alcanzo a percibir el amor y la gracia que me has dado. Cuando pienso del polvo, de donde vengo, del barro, de donde procedemos, y el potencial que se desarrolla siendo pequeño, venimos de nada para desarrollar un potencial enorme, solo puedo darte gloria, pues es tu gracia que lo valora y por tu espíritu mi vida aflora. Es decir, se está manifestando eso que te has propuesto hacer. Y por eso la canción le dice a Dios: Padre, tu plan es grande. Del polvo sacaste lo que hoy es el hombre, ¿ya? Dice, pensando en hacerle bien por tu amor y así dándole tu reino y tu nombre. ¿Saben ustedes que ese es el gran programa? Y lo sorprendente de todo eso es que la redención está ligada a ese gran programa de Dios. Cuando nosotros no entendemos bien el gran programa, difícilmente vamos a entender la redención. Difícilmente vamos a entender la justificación. Lo más interesante del caso es que el problema del hombre nosotros lo traducimos en muchas cosas que tienen que ver con las circunstancias de la vida, y el problema del hombre es un problema de raíz. Es que el hombre decidió no caminar hacia el objetivo grande, hermoso, incomparable de la propuesta de Dios con nosotros. Vamos a hablar de una cosa así, de algo que tenga que ver con esta idea en esta mañana, y por eso traigo a colación la canción que me parece oportuna para lo que nosotros vamos a trabajar. Así que, hermanos, vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos dirija en esta reflexión, nos hable, nos dé razones, nos dé argumentos y nos lleve a tomar posturas claras, decisiones de fondo en relación con lo que la palabra
de Él nos va a revelar o nos está revelando en todo este tiempo. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de participar de esta jornada cúltica, por tantas cosas hermosas que tú nos das como recursos de orden espiritual para la edificación de nuestra vida. Hoy la enseñanza, Señor, tiene propósitos definidos alrededor del bienestar espiritual nuestro y de la necesidad que tenemos de tomar posturas espirituales muy comprometidas. Bendícenos, Señor, entonces dándonos toda la claridad que precisamos, dándonos razones, iluminando nuestra mente, sensibilizándonos para encontrar el sentido de fondo que tú nos quieres revelar. Gracias por tu buena voluntad, gracias por tu generosidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Siéntense, hermanos, por favor. Nosotros decíamos que la Biblia presenta muchas figuras sacadas de la cultura social religiosa de los judíos para hablar de la redención, esa redención que logra para nosotros Cristo Jesús. A veces, hermanos míos, el problema cuando tratamos de entender el mensaje de Dios en la Escritura está en que no entendemos bien las figuras que se nos muestran. Y tenemos la tendencia triste a literalizar una figura. ¿Ya? No entendemos que lo de Dios tiene características más grandes y si se nos da una figura es ilustrativa, nunca la expresión final del mensaje que Dios quiere dar, que necesita que nosotros, en la medida en que la revelación va siendo más clara y en la medida en que, el desarrollo del pensamiento espiritual por el Espíritu se va evidenciando, nosotros vamos dándonos cuenta la riqueza que hay detrás de todas esas figuras, pero nunca confundimos las figuras con lo que de fondo Dios nos está mostrando, comprobando siempre que lo de Dios es incomparablemente más grande, aún en relación con las buenas figuras que se muestran en el mensaje de la Biblia en relación con la tradición religiosa del pueblo de Israel. Recuerden ustedes que en el Nuevo Testamento lo que se dice es que toda esa representación no es más que sombra de los verdaderos bienes, de los bienes venideros, no es más que la expresión representada de algo que cuando en la evidencia se dé es definitivamente mucho más grande e inimaginable por nosotros. Por eso, cuando entendemos eso, vamos a descubrir que la redención que Dios nos da a través de Cristo Jesús, la sola idea de la redención como expresión, como, digamos así, una elaboración que viene de la práctica religiosa espiritual de los israelitas, esa sola idea ya es una hermosa figura de representación de lo que de fondo es la obra poderosa de Cristo en relación con la salvación y con la redención nuestra. Al final, hermanos míos, el interés es dejar ver el hecho existencial de la especie humana. Eso es lo que de fondo vamos nosotros como descubriendo, que Dios trata de despertarnos conciencia de todo ese suceso existencial de nosotros, los seres humanos,
como especie. Podemos decir entonces que fuimos creados para ser desarrollados hasta una condición incomparablemente grande. Nos creó Dios para elevarnos a una condición inimaginable desde esta condición frágil de nuestra naturaleza presente, ¿ya? ¿Y cuál fue el triste suceso? Nos perdimos en el camino. Esa es la tragedia. Nos perdimos en el camino. Nos desviamos, tomamos decisiones equivocadas y la especie como un todo en esa actitud de personas que siguen a otros, a veces sin análisis de fondo, todos terminamos siendo degradados, perdidos, y entonces la redención hace parte del programa para regresarnos al camino. ¿Ve? Nos perdimos, nos desviamos de la ruta y la redención es parte de una cantidad de condiciones que en el presupuesto de Dios estaban determinadas y estaban determinadas de antemano como potencialidades para perdidos poder ser regresados al camino sin que se rompiera con la verdad, con la justicia, ¿ya? Sin que se perdiera la objetividad, sin que Dios tuviera que torcer todo lo que originalmente presupuestó para el bienestar de nosotros los seres humanos. Por eso, en el día de hoy, porque quiero dejar clara esa conciencia de qué es nuestro pecado, de qué es nuestro pecado y de qué nos redime Cristo Jesús cuando nos saca del poder del pecado, entendiendo que el pecado es una cosa de disposición humana. El pecado es una actitud del hombre, es una decisión del hombre. Y ese pecado se expresa en muchas manifestaciones. Tiene muchas, pero muchas manifestaciones del pecado. Y entonces nosotros reducimos el análisis del pecado a tomar en cuenta esas manifestaciones y a veces nos olvidamos qué es lo que de fondo es el pecado, porque el pecado es una sola cosa. Las manifestaciones de ese pecado tienen que ver con nuestras acciones diarias, con nuestros vínculos, con nuestros programas de vida. Así se manifiesta el pecado, pero el pecado como tal es una cosa única, de modo que debe haber una forma única de vencer el pecado, porque si usted se pone a superar detallecitos sin tratar de meterse en la solución de fondo, los detallecitos se resuelven, pero lo de fondo sigue haciendo daño. Eso es como cuando usted dice que va a extirpar un tumor canceroso y usted quita de pronto una parte del tumor y el resto queda allá. Y puede ser que lo que quede sea muy pequeño. Dependiendo de la agresividad del tumor, ese tumor se reproduce y parece que el asunto termina siendo como si nunca se hubiera hecho nada. Y yo quiero que entiendan, hermanos, muchas de nuestras acciones religiosas las percibo como pañitos de agua tibia alrededor del gran problema del pecado,
porque nosotros tocamos áreas de pronto muy focalizadas del problema, y de hecho tenemos avances en esas cosas, pero cuando vamos a ver lo que está pasando de fondo, nosotros no hemos cambiado en nada la situación, porque nos hace falta meternos a resolver lo que de fondo constituye el pecado, y es allí donde opera con eficacia la redención de Dios en Cristo Jesús. Vean ustedes que nosotros tenemos textos muy ilustrativos, y voy a citar algunos. Y quisiera hoy dedicar un tiempo a tocar esos textos para que ustedes vayan descubriendo que la Biblia, aunque en las cartas de Pablo y en algunos textos evangélicos, textos de los evangelios, en otras cartas del Nuevo Testamento, se hace mención de situaciones a las que nosotros necesitamos enfrentar. Eso no es malo hacerlo, siempre y cuando estemos trabajando lo de fondo. ¿Ya? Siempre y cuando estemos trabajando lo de fondo. Porque lo demás se puede volver un paliativo, una cuestión apenas como cuando le dicen a una persona en relación con un familiar que está muy enfermo, bueno, le vamos a hacer esto, pero sabemos que lo que vamos a obtener allí no es mucho. Sin embargo, este tiempo en donde él va a estar con esta enfermedad que muy probablemente lo va a llevar a la tumba, al menos va a estar sin muchas complicaciones. Y yo creo que en el presupuesto nuestro no es nuestra manera de tratar el pecado. Y por eso necesitamos manejos de raíz, manejos de fondo, y a eso apunta la redención que Dios nos da en Cristo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice algo muy claro de todo un presupuesto, ¿no? Dice en el versículo 28, lo hemos manejado desde muchos ángulos. Hoy quiero tomar este texto para indicar en él los presupuestos que se tendrían que estar dando en nosotros, porque el texto apunta a unos presupuestos muy anteriores del programa de nosotros los seres humanos aquí en la tierra, de las decisiones que tomamos con nuestro libre albedrío y de todo lo que trajo como consecuencia eso de terminar metidos en una condición pecaminosa. Dice en el versículo 28, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es desde que está uniendo a los que aman a Dios con eso de vivir o de tomar posturas en la vida conforme a un llamamiento. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ve? Esa es una idea enorme, ¿no? Porque de hecho hacemos énfasis en que la expresión es para los que aman a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Pero a veces nos olvidamos del complemento, y el complemento es
es algo que correlaciona el amor a Dios con ser llamados conforme a un propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces Pablo en el versículo siguiente desglosa el propósito. El propósito para el llamamiento que se nos hizo. Y se está refiriendo a los sucesos que se dieron mucho antes de que nosotros existiéramos. Es decir, era un programa para mucho tiempo. Es decir, un programa hecho de antemano. Oiga, un programa hecho de antemano para condiciones que no tenían que ver con las actitudes del hombre que cae en el pecado. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, hizo que ellos pertenecieran a una especie que tuviera un destino definido. Una especie llamada a hacer algo. No a hacerlo, sino a hacer algo. Hacer una especie identificada con unas condiciones muy particulares. Dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay una imagen, hay una identidad de la condición de hijo para que ese presupuesto, esa condición de algo dispuesto de antemano por Dios en relación con un propósito único que se identifica como una condición de primogénito, ¿ya? Primero es lo que Dios dispuso, lo que Dios definió, ¿ya? Primero es aquella condición escogida como el propósito de Él, el plan de Él, y ese plan se convirtió en plan maestro, en la razón primera, en la razón fundamental para que la especie esta, que es la especie humana, fuera hecho conforme a ese propósito. Propósito que vimos expresado idealmente en la persona de Cristo Jesús, y ese propósito se perfecciona llevándonos a nosotros a cumplir lo que Dios había dispuesto de antemano. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y siempre hemos dicho que el potencial para llegar a esa posibilidad de ser llamados, de ser justificados, y a los que justificó, a estos también glorificó, ese potencial está establecido para toda la especie humana. ¿Ya? No, que Dios nos creó para ser glorificados. Y si alguien, hermanos, recibe ese llamamiento, lo experimenta en términos de asumirlo, de aceptarlo, ese propósito final hace que todas las otras cosas que puedan acontecer en la vida se vuelvan cosas secundarias, sin gran importancia. ¿Por qué? Porque ese propósito prima sobre cualquier otra cosa, ¿ya? Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense ustedes que
todo en el ser humano está definido alrededor de ese propósito. Cuando un ser humano, por decisión libre, se desvía de ese propósito, haga lo que haga, pero se desvía de ese propósito, se configura todo aquello que nosotros definimos con el nombre de pecado. Ese es el pecado. El pecado es que Dios nos hizo para un destino y nosotros decidimos no ir a ese destino por necedad, por, digamos, por ignorancia, por decisiones torpes, por, podemos decir, porque terminamos ilusionados alrededor de cosas secundarias por nuestra incapacidad para hacer análisis de fondo de las situaciones de la vida. Lo cierto es que no importa lo que hagamos, pero sí lo que hacemos, cualquier cosa que hacemos, incluyendo la religión. Usted puede estar haciendo una religión muy bonita, pero si esa religión a usted lo aleja o la aleja del propósito de fondo, de la razón por la cual Dios a nosotros nos creó, hermanos, eso es pecado. Eso es pecado. No, que el problema del pecado es una condición no que ofende a Dios. ¿Por qué no ofende a Dios? Porque es que Dios no es aquel que se va a ver dañado por el hecho de que nosotros decidamos no ir a donde Él con amor y generosidad nos dispuso que fuéramos. ¿Ya? El pecado nos daña a nosotros. Por tanto, la solución para el pecado no es decirle a Dios, Señor, yo necesito que tú ceses de tu indisposición conmigo porque no hice lo que tú querías. Y entonces, perdóname para poder hacer las cosas que tú quieres que yo haga. No es por allí, aunque la Biblia da esa figura porque es parte de la cultura en la que se desarrolla eso, ¿ya? Pero realmente el argumento de fondo es, Señor, yo me perdí, yo me desvié, perdí todas las posibilidades, perdí todas mis oportunidades. Me alejé del propósito final y yo quisiera que en tu misericordia me ayudaras a resolver esta situación, porque ahora entiendo, ahora que tengo claridad, me doy cuenta de que lo que he perdido es lo único que tiene sentido. Esa idea, esa visión desde esa perspectiva es la que hace que enfrentarnos al pecado sea el hecho de buscar la manera de salir de todo aquello que nos aleja del propósito por el cual Dios nos creó. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, primera carta de Pedro en el capítulo 1, a partir del versículo 3, el escritor dice cosas relacionadas con esta misma idea. Porque, hermanos, el ser humano es una criatura con destino. El ser humano tiene una existencia elaborada alrededor de un proyecto definido, cargado de suficientes elementos positivos para nosotros movernos hacia allá. De modo que el hecho de que un ser humano se desvíe de eso es su fatalidad, es su tragedia. Y cuando usted define cualquier cosa
como pecado, eso que usted define como pecado es por el hecho de que eso es o consecuencia o causa de el desvío que ha hecho de la ruta en la que debe ir hacia el propósito definitivo del llamamiento de Dios para nosotros los seres humanos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay un regreso a la vida expresado en la resurrección de Jesús que nos devuelve la visión de esperanza en el futuro que estaba perdido, el mañana definitivo de nuestra vida programado con antelación por Dios para hacer algo grande y especial con nuestra vida, eso que estaba totalmente lejos de nuestra posibilidad por nuestra salida en falso, por nuestras decisiones equivocadas, eso regresó. Y entonces se nos renovó la esperanza para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese presupuesto de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, hermanos, es lo original. Eso fue lo que Dios dispuso cuando decidió crearnos, dispuso como meta de nuestra existencia. ¿Ya? Como meta de nuestra existencia. Nosotros hemos tenido eso como algo que Dios decidió de antemano para cada uno de nosotros, si es que entendemos que nuestra existencia está llamada a una grandeza incomparable que nada tiene que ver con las condiciones limitadas y frágiles que aquí tenemos. Porque eso es lo escandaloso del programa de Dios. Y es la pregunta que la mayoría de la gente se hace cuando va entendiendo esto. Dice, bueno, ¿y Dios por qué a nosotros nos tuvo que meter primero en estas condiciones tan elementales, tan frágiles, cuando lo que tenía para nosotros es una cosa grandiosa, maravillosa, incomparable? ¿Por qué razón Dios nos puso a caminar hacia allá cuando Él nos pudo dar eso de entrada? ¿Ya? Y entonces uno dice, en primer lugar, ahí está la sabiduría de Dios. Razones tiene Dios para hacer todo eso, y no somos nosotros los que le vamos a decir en la frase del apóstol Pablo, no es el barro que le va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Ya? Es decisión del que sabe, decisión del autor, y nosotros somos criaturas hechas por alguien que tiene razones suficientes, que son buenas, porque nunca las de Dios son malas, razones suficientes para motivarnos a nosotros a movernos detrás de sus propósitos en medio de las condiciones en las que Él, insisto, en su sabiduría, decidió darnos como parte
de nuestra condición natural al venir a este mundo. Entonces, hermanos míos, hay una herencia de antemano. Nosotros todo esto lo hemos llamado o lo hemos titulado el gran plan de Dios. Hay un presupuesto de antemano grandioso, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice el apóstol, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ve? Fíjense que cuando se habla de herencia, la gente dice, ¿y herencia por qué? Esos son términos nuestros, para que nosotros más o menos nos aproximemos a la idea, pero esto es más grande que una simple concepción de herencia como nosotros la concebimos. Es una visión enorme de propósitos eternos de Dios. Es que lo sorprendente de todo esto es que estos son propósitos que Dios tuvo de antemano cuando Él pensó que usted y yo existiéramos. De modo que cuando usted y yo nos perdemos eso es lo que se define como pecado. Lo que a mí me condena es el hecho de no llegar donde tengo que llegar. ¿Y en qué consiste la condenación? No llegar allá. Esa es la condenación. No llegar donde tengo que llegar. ¿Ya? Si yo llego a otra parte, cualquier otro lugar donde llegue no es el presupuesto de Dios para mí. Y por tanto está muy por debajo del bienestar prometido por Dios para las posibilidades mías, para las condiciones con las cuales Él me creó. De modo que si yo me voy a vivir a otro lugar de donde Dios decidió que yo fuera para estar allí eternamente, hermanos míos, eso es tremendamente frustrante en las condiciones y las posibilidades de mi vida, que eso no se dé. Y usted puede llegar a algo que desde la perspectiva humana se defina como un paraíso. Usted puede decir, este es mi paraíso, esto es un lugar soñado. Pero cuando se hace conciencia de que no es el lugar que Dios reservó para nosotros, porque lo hizo especial para todas las potencialidades que Él definió en nuestra condición de persona, resulta en la propuesta de Dios que usted termina llegando a vivir una condición frustrante porque nunca alcanza todo aquello para lo que Dios lo hizo. Por eso, hermanos míos, ese es el pecado. Ese es el pecado. Que usted diga, yo me conformo con el hecho de tener mi garantía total en este mundo. Yo sé que me va a morir mañana, pero que Dios me garantice un bienestar aquí en la tierra. Y usted le dice a Dios, Señor, me consagro a ti, esperando que tú me des el bienestar para vivir en este mundo. Esa petición suya es pecaminosa, esa actitud suya es actitud de pecado. ¿Por qué? Porque usted se sale del presupuesto. ¿Ya? En el centro de la razón de la existencia suya no está siquiera el hecho de que siempre usted tenga condiciones buenas en esta vida. Porque a veces, para ese presupuesto definitivo y eterno que Él ha hecho para usted, resulta conveniente que usted pase a través de muchas pruebas, de muchas limitaciones,
A veces es preciso la escasez aquí para que usted haga conciencia de que lo que hay aquí no es lo definitivo y que usted no termine engolosinado, entusiasmado con un logro temporal cuando hay un llamamiento a algo más grande, que usted se le olvide el llamamiento que le están haciendo a lo más grande por estar entretenido en los logros, en las conquistas, en los objetivos de condiciones aquí en la tierra. Fíjese, ¿de cuántas formas se expresa el pecado? ¿De cuántas formas se expresa el pecado? Por ejemplo, si yo como líder espiritual centro mi trabajo, oigan lo que estoy diciendo, como líder espiritual centro mi trabajo en mantenerlos a ustedes entusiasmados con la idea de la bendición de Dios para la vida suya aquí, y le hago todo un programa y establezco toda una argumentación teológica alrededor de la idea de la bendición de Dios para la vida suya aquí. Y mientras estoy haciendo eso, me olvido de despertarle a usted conciencia de que aquí estamos solo de paso, porque la meta en el presupuesto eterno de Dios está para mucho más allá. Es muy grave lo que yo estoy haciendo, de modo que mi actitud, que religiosamente se ve atractiva, elegante, y se ve válida, se ve inocente, mi actitud es pecaminosa. Es pecaminosa. ¿Por qué? Porque lo estoy alejando a usted, la estoy alejando a usted de la razón de fondo de su existencia. ¿Ya? Lo estoy entreteniendo. Que no es malo. Que entendamos que el Dios que tiene propósito con nosotros es un Dios bueno y que nos ayuda aquí. Eso no es malo. Eso es bueno. Pero eso no es el centro. De modo que nosotros hacemos el pecado en medio de cosas buenas que hacemos. Un papá dedicado a darle lo mejor a sus hijos, a cuidarlos, a atenderlos, a educarlos. Pero mientras está muy ocupado en eso, se le olvida que el llamamiento que tiene el hijo no es solo para estar bien aquí, que no es malo que esté bien aquí, sino que el llamamiento que tiene el hijo es para que el hijo llegue a la meta del llamamiento que Dios le ha hecho desde un presupuesto eterno, desde lo que Dios elaboró de antemano para nosotros, de modo que ese papá dedicado a hacer cosas tan bonitas por el hijo, olvidando lo otro, es un pecador empedernido. Es una persona que está haciendo cosas contra la voluntad de Dios. En la frase de Jesús decía, el que conmigo no recoge desparrama. Y hay mucha gente que está haciendo eso. Jesús tratando de acercar a las personas para que entiendan el propósito definitivo de Dios, y muchos otros usando el nombre de Jesús, ya llevando a las personas a dispersarse, a entretenerse y a perder de vista lo de fondo. De modo que cuando se pierde de vista lo de fondo, aparece toda la configuración del pecado. Yo espero que me estén entendiendo eso. Por eso cuando hablamos de redención, vamos a descubrir que la redención está centrada en una cosa única, en un punto único. La redención no tiene que ver con todas las cosas que nos vienen, que nos llegan como expresión de la bendición de Dios. No, la redención se centra en una sola acción alrededor de las condiciones de nuestra vida en relación con un propósito de Dios. No, que redimirnos es rescatarnos para regresarnos al propósito de Dios. Si eso no se da, y a otra cosa la llamamos redención y nos ponemos a hacer una discusión y un análisis
alrededor de todas esas razones que son figuras religiosas y no tomamos las cosas desde el centro mismo del objetivo, hermanos míos, aún elaborando nuestra argumentación teológica, estamos construyendo una visión pecaminosa, peligrosa y destructiva para la gente. Por eso, esos textos nos tienen que mantener alerta. Hay otros como ese, por ejemplo, el segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, leíamos en la primera carta, ahora la segunda carta, en el versículo 3 y el versículo 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bien, ustedes, es el llamamiento, ¿ya? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que tiene que ver con la vida consagrada, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del bienestar supremo de la persona humana, es decir, la vida como vida, ¿ya? Eso nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, está refiriéndose a Dios, por medio de las cuales, de esas cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Piensen ustedes que es algo concreto. Preciosas y grandísimas promesas, ¿ya?, se nos dan a partir de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿ya?, buscando que por ellas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Llegar a tener una naturaleza que nos identifique con la naturaleza de Dios. De sobra decimos que no es esta biología. Tenemos que decir que no tiene que ver nada con lo que en esta tierra, desde el punto de vista natural, nosotros podemos obtener, que tiene que ver con otra dimensión de la vida. Y entonces se nos vuelve a repetir el hecho de que fuimos creados para objetivos que están más allá de las condiciones naturales de esta vida. Y sucede que esas son las cosas, todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y se nos dio por su divino poder, dice el texto, a través del conocimiento de aquel que nos llamó, ¿verdad?, que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos míos, estamos expuestos a la posibilidad de nunca entender para qué estamos aquí, de nunca comprometernos con eso, de nunca nosotros disponernos seriamente hacia esa meta, porque cualquier otra meta, por válida que se encuentre en este mundo, es pecado si desconoce la primera. Yo puedo hacer otras cosas alrededor de mi meta principal. Y son cosas que hago como parte de ese objetivo. Pero si yo, buscando mi realización, me desvío de la meta principal, todo lo que yo haga es pecado. Todo lo que yo haga es pecado. Y el pecado se apodera de mí. Porque el pecado me va encerrando, me va limitando. Es decir, el interés por cualquier otra cosa muy distinta del objetivo final para el cual Dios
quiso que yo existiera, esos objetivos se vuelven tan poderosos que me quitan cualquier visión, me enredan, me entretienen tanto que yo me olvido. A veces por largos periodos de tiempo me olvido de la razón de fondo por la cual yo estoy aquí, y ese olvido es fatal. Y entonces todo eso que yo hago y me conduce a ese olvido, eso es pecado, hermanos míos. Y usted puede decir, es que esto lo hago para garantizar la comida de la casa. Hermano Jorge, esto es lo que yo hago para el bienestar de mi familia, porque nosotros tenemos que trabajar para comer. Dice, y le digo yo, pero eso justifica que usted se olvide de lo de fondo en relación con su vida. Y usted me va a decir, pastor, es que esto es muy demandante, es que en la empresa exigen mucho, es que es una cosa absorbente. Entonces, todas las disculpas que nosotros saquemos, lo único que demuestran es que estamos bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Porque se nos perdió de vista la meta, el objetivo, la razón de fondo. Ya, se nos perdió. Nos obnubilamos con muchas cosas secundarias y la visión de lo verdadero, de lo definitivo, se perdió en nosotros. Y estoy diciendo cosas muy concretas, hermanos. Y he citado solo 3 textos y hay muchos otros textos en la Biblia. Entonces, vayamos aclarando cosas. Pecado es todo aquello que nos saca de ese presupuesto insospechado por nuestro origen. Ese es el problema nuestro. Claro, el origen que nosotros tenemos, hermanos míos. De donde venimos, como dice nuestra canción, cuando pienso del polvo de donde vengo y el potencial que se desarrolla siendo pequeño, solo puedo darte gloria. Pero cuando nosotros nos vemos en esas condiciones, nosotros a veces siquiera nos imaginamos que el destino nuestro está más allá. Está más allá. ¿Ve? En la visión que se tiene tradicionalmente de la obra de Cristo, de la presencia de Jesús en medio nuestro, para nosotros resulta escandaloso, es parte de la historia, como se entiende, que Jesús, que llegó a ser el poderoso Hijo de Dios, que terminó heredando la gloria de Dios, que subía a los cielos, y la Biblia figuradamente dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Un hombre que llega tan lejos. Nos escandaliza que venga de tan abajo. Nació en un pesebre. Nació en un pesebre. Sucede, hermanos, que esa es la figura definida de la condición humana. De hecho, eso fue lo que sucedió con Jesús. De una familia muy humilde, de unas condiciones muy pobres, de unos estados tremendamente limitados, viviendo en una sociedad deprimida. Allí nació el hombre más grande que nosotros hemos tenido en este mundo. Pero hermano, esa es la idea del hombre, del ser humano. Para el presupuesto de Dios, para lo que Dios tiene determinado con nosotros, para el gran plan de Él, el interés que tiene de que nosotros hagamos un recorrido para llegar a una meta que trazó Él de antemano, que es extremadamente gloriosa. Es una cosa incomparable en su magnificencia, en su valor, en su significado. Uno dice, el suceso Jesús es el suceso nuestro.
Nosotros venimos de allá. Nosotros venimos de la condición elemental del polvo, confundidos con los animales, que en la representación de la experiencia de Jesús son los animales de un pesebre. El pesebre es para los animales. Y Jesús nació en medio de ellos. Bueno, en medio de ellos nacemos nosotros. En medio de ellos nacemos como especie. Podríamos decir que nacemos casi como otra especie biológica, otra especie animal. No con muchos rasgos de distinción al final, cuando la ciencia va comprobando detalles de nuestra naturaleza. Y sin embargo, el llamamiento que tenemos es llegar mucho más lejos de nuestro origen. Llegar al otro extremo, a un extremo inimaginado por el origen. ¿De dónde venimos? Del polvo. Y que nosotros del polvo desarrollemos ese potencial que nos va a llevar a las dimensiones maravillosas de auténticos seres celestiales emparentados con Dios, identificados en nuestra figura humana como hijos de Dios. Hermanos míos, eso es algo que la gente no lo piensa en lo común. ¿Por qué? Porque no lo asocia con lo que tiene ahora. Y entonces, ese presupuesto que es insospechado por nuestro origen, es lo que Dios reclama a través de Cristo, que nosotros elaboremos, entendiendo que Él de antemano trazó la ruta, trazó todo el camino de posibilidades que nos lleva desde el polvo hasta la condición magnífica de la gloria de Dios. Si usted se deja entretener por algo que le parezca interesante y descuida eso porque no se lo puede imaginar desde la perspectiva de su naturaleza actual, usted está viviendo en pecado. Oiga lo que estoy diciendo, usted está viviendo en pecado. Está construyendo toda una condición pecaminosa que va a tener el control total de su vida. ¿Y por qué una construcción pecaminosa tiene el control de su vida? Porque usted pierde de vista cualquier posibilidad para vivir en la dimensión del presupuesto de Dios. Es inconcebible, por ejemplo, esos detalles extremos. Nacemos del polvo y se nos invita a participar de la naturaleza divina. Imagínese usted, de un extremo al otro extremo. Usted viene del polvo y se le está invitando a que usted haga parte de los seres que tienen naturaleza divina. Eso es inimaginado. De allí que necesitamos la intervención de Cristo. Vamos a ver cómo Cristo nos ayuda a descubrir esto y a movernos diligentemente para no perder de vista en la mente nuestra esa condición maravillosa que nos va a colocar por encima de las condiciones actuales que nos hacen pensar que eso es todo lo que tenemos cuando hay una promesa para algo incomparablemente grande. Nosotros tenemos un origen animal y Dios nos quiere elevar a la altura de su imagen y semejanza. Y nos parece o raro o extraño o inconcebible o no le damos importancia porque valoramos extremadamente nuestra condición animal y no tomamos en cuenta que esta condición animal es una cosa pasajera frente a un presupuesto grandioso que Dios tiene de valor eterno que supera todo lo animal. En la primera carta de Juan, texto que hemos manejado muchas veces,
En el capítulo 3, versículo 1, el evangelista o el escritor de la carta, mejor, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Ya? El mundo no identifica la grandeza que hay en usted, que hay en mí. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. No entendió nada de lo de Dios. Nunca tuvo en cuenta las cosas que Dios dispuso, las cosas que Dios reveló. Y por no tomarlas en cuenta, entonces tomó actitudes del mundo muy distintas de ese presupuesto maravilloso de Dios. Por eso no nos conoce a nosotros. No sabe la dignidad que llevamos, la grandeza de la que estamos revestidos a pesar de nuestra condición frágil de criatura hecha de barro. ¿Ve? El problema no es el mundo, el problema es usted, el problema soy yo. Que el mundo no vea nada, que el mundo no lo entienda es lógico frente al mundo, pero que yo no lo vea o que me olvide es rápido, que fácil descarte, que yo me entretenga y le quite el valor a esto tan extraordinario, una dignidad que ya llevo porque es un presupuesto que está cargado de promesas donde Dios me ha dicho, tú vas a llegar acá. Y todo eso se me da y yo me olvido de eso porque me entretengo tanto en las cosas de este mundo o en los intereses comunes de este mundo que pierdo de vista mi futuro eterno. Y entonces por eso Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, aleluya, que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, participantes de su naturaleza, con la visión de su condición maravillosa hasta donde nuestra capacidad nos dé, pero participando de la gloria de Él. Lo vamos a ver allá, en la grandeza de Él, grandeza que no podemos ver aquí. Esto tan especial, que nosotros lo olvidemos y nos entretengamos, eso es pecado. En eso consiste el pecado, hermanos. Vaya descubriendo. Que usted es un mentiroso. Se está cometiendo el pecado de la mentira. Que usted le quitó algo a alguien. Usted está cometiendo el pecado del robo. Que usted quiso tener lo que el otro tiene tratando de quitarle. Usted está deseando el bien del prójimo. Eso es pecado. Y nos detenemos en el detallecito y nos olvidamos del detallezote. Ya. Y es que mientras yo estoy jugando a eso, se me está olvidando lo más grande, que es el propósito de fondo de mi existencia, donde esas nimiedades que están allí y se ven como pecado no son nada en función con la dimensión de pecado que representa haber descartado lo que Dios ha dispuesto para mí de una forma definitiva. ¿Ya? Por eso dice Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, aleluya, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, es un trabajo, es una dedicación, porque lo que viene es muy grande. Hermanos, tenemos una vida física frágil, corruptible y destructible, y nos abre una dimensión de vida espiritual incorruptible y eterna. Hermanos, eso es definitivamente muy superior, y que nos lo perdamos y que llegue el momento en que no tengamos caminos para regresar a esa posibilidad. Hermanos, eso es una tragedia. De modo que la redención representa ese abrirnos caminos para regresar, caminos con eficiencia, con poder, caminos de suficiencia frente a las limitaciones, a las restricciones y a la resistencia que el mundo hace. Es la victoria de Cristo. De allí que Cristo
se vuelva nuestro Redentor, porque caemos bajo un poder terrible, el poder que nos hace olvidar nuestro destino, el poder que nos desvía del camino, el poder que destruye la esperanza en nosotros y nos aleja de la meta a la que Dios nos está llamando. Si ustedes me están entendiendo esto, ustedes están dando cuenta que todo lo demás que nosotros veamos como condición pecaminosa en nosotros, todo lo otro es hijo de esto. Y que cuando mediante el poder de Cristo, y vamos a entender cómo funciona eso, mediante la redención de Cristo, mediante la obra de Jesús, que hoy está viviendo las condiciones magníficas de su glorificación y que está interesado en hacerme partícipe a mí, en hacerlo partícipe a usted de todo esto. Si mediante eso nosotros conseguimos superar todas esas actitudes deformadas que tenemos, y en eso consiste los recursos de la redención, y en eso consisten los recursos de la justificación, y en eso consisten los recursos de la adopción, y todos esos otros recursos que vamos a analizar. Si logramos eso, hermanos, hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. ¿Recuerdan la carta de Pedro? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, ¿ya?, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha ni contaminación, ya reservado desde antes de la fundación del mundo como programa, pero manifestado en este postrer tiempo por amor a vosotros. Fíjese que por allí va la obra. Rescatados de una vana manera de vivir, de una manera de entender la vida que está desconociendo lo único válido y significativo de nuestra existencia, porque este polvo y este barro del que estamos hechos no tendrá ninguna trascendencia si de aquí no sale alguien para vivir en la gloria de Dios. Si se pierde en el polvo todo, o si se destruye todo en una condenación definitiva, que a su tiempo tendremos que estudiar qué es lo que la Biblia revela al respecto. Si todo eso termina ya, hermanos míos, quiere decir que vivimos en el pecado todo el tiempo y no hubo rescate para nosotros, no hubo forma de que alguien interviniera para llevar mi vida a redireccionarla y colocar mi vida y la vida suya, colocar nuestra vida en la ruta correcta y protegerme hasta llegar a la meta. Que Dios nos ayude en el claro entendimiento de estas cosas, porque a veces, hermanos, la razón por la que no está pasando nada no es porque no hagamos buenas cosas. La razón por la que no está pasando nada es porque no estamos viviendo todo el tiempo consciente de hacia dónde es que vamos y todo lo que nosotros tenemos que defender acá para que lo que haya en el mundo no nos desvíe de esa visión definitiva de nuestra existencia. Ese es el peligro y ese es el pecado. ¿Cuántos están en el pecado? Ahora con esto usted podrá ponerse a pensar. ¿Cuántos están haciendo cosas extraordinarias viviendo en el pecado?
viviendo en el pecado. La Biblia define de fondo ese pecado con 2 títulos: impiedad e injusticia. ¿Ya? Impiedad e injusticia. ¿Ya? Es injusto que yo condene mi propia vida a perder lo definitivo de Dios. Y es impío que yo me pierda a Dios, me aleje de Dios y nada en mí se despierte, siquiera como nostalgia, deseando recuperar espacios para poder encontrarme con Él, para poder ir hacia Él, para poder algún día llegar a estar con Él. Todo eso es el pecado. El pecado. Ese pecado es terrible, pero de ese pecado hay redención. Dejemos allí. He querido de alguna forma regresar a esta idea básica, innecesaria, porque necesitamos repensar muy bien la obra de Cristo. Estoy interesado en llevar a la iglesia a que visione, es decir, desarrolle una visión muy clara de la obra de Cristo, del logro de Cristo, desde la perspectiva del programa de Dios. Si lo logramos, entonces entenderemos tantas cosas que figuradamente nos está mostrando la Escritura y las podemos llevar a una práctica de la vida, una práctica existencial en la cual la obra de Cristo tenga un efecto poderoso en nosotros que nos garantice el cumplimiento de los objetivos definitivos de Dios con cada uno. Vamos a orar, hermanos míos, vamos a orar. Que Dios nos ayude, que Dios nos despierte conciencia, nos motive para actuar correctamente en el presupuesto de Él. Padre eterno, te doy gracias por lo que hoy nos has concedido, por lo que nos has hablado, Señor. Estamos realmente preocupados por tanta distracción, Señor. Nos llena de angustia pensar que gente preciosa se nos está perdiendo porque está entretenida. Gente a la que tú, Señor, le has hablado y en algún momento de su historia entraron en conciencia de este despertar de conciencia, de este despertar de sensibilidad hacia los objetivos de la propuesta divina. Dios mío, esas personas hoy están distraídas, hoy están entretenidas, hoy están jugando un juego que los está alejando cada vez más de su meta definitiva. Esto no se ve como pecado porque están en la iglesia, Señor, porque son buenas personas, porque contribuyen, porque colaboran en la iglesia. Pero Dios mío, da angustia, da miedo que pasado el tiempo, cada vez con una religión más fuerte y una religión más llena de consolaciones superficiales, las personas terminen cada vez más lejos del objetivo del llamamiento que tú haces. Dios mío, trata con cada uno. Trata con la vida personal de cada uno. Señor, que haya una reacción genuina por la obra de tu Espíritu en el corazón de cada quien. No importa lo entretenido que esté, no importa lo concentrado que esté en sus objetivos humanos. Señor, tócalos de profundidad, despiértalos a través de Cristo Jesús, a través de su obra, a través de sus logros, a través de su poder. Ah, Señor, qué bueno fuera que ninguno se nos perdiera, porque todos
y los nuevos y toda persona que nos vaya llegando termine culminando su existencia, llegando a la meta definitiva, porque esa es la razón de ser de su existencia. Ayúdanos a librarnos de este pecado atroz. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, esto es algo muy sencillo, pero espero que lo tomen en una forma definitiva. A trabajarnos, se dijo, y a despertar conciencia de que Dios nos quiere rescatar de la vana manera de vivir que hemos tenido. Dios les bendiga. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.